Bien, mis hermanos, pues quiero hacer este videoblog a raíz de un video que sacó el estimado Padre Sam y que genera un tanto de controversia, principalmente en los protestantes. A grandes rasgos, de todos modos yo les dejo el enlace del Padre de dicho video. A grandes rasgos el Padre promueve una pregunta que los protestantes no podrán responder. Y esto a raíz de un texto del Nuevo Testamento en donde demuestra que es en Antioquía, que es la primera iglesia, es llamada como cristiana o como cristianos a la primera iglesia. Y el Padre, la pregunta que suelta, que dice que no van a poder responder los protestantes, y dice bien, es de que los protestantes no van a poder hacer alguna referencia, no pueden presentar ningún libro, no pueden hacer una referencia de que ellos están conectados con esa primera iglesia a la cual se le denominó como cristiana o cristianos, ¿verdad? Ellos, su título propiamente son protestantes, y de ahí hay que hacer remisión a Martín Lutero, evidentemente. Entonces, pues he leído algunos comentarios en donde se le han ido encima al Padre, algunos por escrito, algunos por video. A ninguno le voy a hacer promoción de estos protestantes, que me consta que a más de uno lo que quieren es agarrarse de la fama o del Padre Sam, o se han agarrado también intentando de la mía, etcétera. Y hablo de fama no tanto en cuanto a faramaya, sino en el hecho de que necesitan crecer sus canalitos, ¿verdad? De hecho, hasta en sus perfiles de Facebook promueven continuamente síganme, suscríbanse, etcétera, porque dicen que yo les estoy respondiendo por ganar fama, etcétera. Entonces hacen sus campañas de publicidad. Entonces el pedradón le va a llegar solito a quien ya sabe. Entonces pero hacen sus campañas de publicidad. Entonces, pero menos mal que no quieren suscriptores, ni les interesa suscriptores, ni fama, ni nada por el estilo, ¿eh? Entonces ay, Dios mío. Voy a responder a algunos de esos argumentos que se le han ido al Padre Sam. Uno de estos le dice al Padre Sam que si nosotros los católicos queremos ser llamados cristianos, pues que profesemos la doctrina de los cristianos del primer siglo. Ojo, si ya se metió en rangos temporales, históricos, ahora se aguanta, porque solamente se meten en rangos históricos cuando les conviene. Entonces conste que él está poniendo, este protestante está poniendo el rango del primer siglo, ¿ok? Pone una segunda condición: primer siglo en comunión con los apóstoles, con la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Entonces son los dos parámetros que está poniendo. Después que no salga con que a Chuchita la bolsearon, siempre mi mamá dijo que no, como que se murió si me debía. No, ya mijito te metiste en un rango de historia, un rango que abarca el primer siglo, y que tú dices, si somos fieles a la iglesia apostólica de ese primer siglo, para ti estaría bien. Vamos a ver si no te va a salir el tiro por la culata, ¿ok? Entonces, primeramente dice, con esto de que hay que ser firmes en la doctrina del primer siglo que venía de los apóstoles. Primero voy a dar un argumento bastante superficial y simplón, pero un poquito con la retórica de los protestantes. Yo les pregunto a este protestante, ¿dónde dice la Biblia que la doctrina del primer siglo es la válida? ¿Por qué no la del primer siglo y medio? ¿Por qué no la del segundo siglo? Alguien me dirá, pues evidente, no puede ser la del segundo siglo si no es antes del primer siglo, porque la del segundo siglo no podría existir si no existe la del primer siglo. Entonces me estás hablando de un tipo de sucesión. Muy interesante, muy interesante. Entonces, pero es interesantísimo. Primer argumento, bajo la lógica protestante, que es la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? Pues ¿dónde dice la Biblia que la doctrina sólida es la de la iglesia del primer siglo? No del primer siglo y medio, ni del primer siglo y 3/4. No, la del primer siglo, ¿eh? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice? Acto seguido se avientan un argumento que ya lo he respondido en una charla que di recientemente en una videoconferencia sobre la tradición apostólica. La pueden ver, la voy a dejar en el enlace, pero lo voy a responder aquí también porque vale la pena.
la que te salen con que el ADN de la Iglesia de Cristo está en su doctrina, no en su antigüedad. ¿Cuál es el problema de los protestantes que avientan este tipo de argumentos con la antigüedad? Primero, porque saben que si nos metemos al aspecto de la antigüedad, exactamente validan lo que dice el Padre Sam. Ni remotamente van a poder probar que ellos tienen sucesión apostólica. No la van a probar, por eso les urge taponear el argumento de la antigüedad. Pero en realidad el argumento de la antigüedad fue taponeada precisamente por la iglesia del primer siglo, precisamente por los apóstoles. Creo que no. Creo que la antigüedad referida a la tradición apostólica, traditio significa entrega, pues yo veo a los apóstoles que suplen, no dicen, bueno, acá los 11 que quedamos, porque pues Judas ya se ahorcó, los 11 vamos a predicar la doctrina. No, adivinen qué, le buscan un sucesor a Judas, que haya estado en comunión con ellos, que haya conocido al Señor, etcétera, con ciertos parámetros de sucesión. Hombre, si la doctrina fuera nada más la doctrina sin puro y seco, ¿verdad? Como si la doctrina nos llegara por ósmosis, ¿verdad? Hasta estos protestantes se tendrían que preguntar por qué son protestantes, si no fue por una línea de sucesión, de tradición apostólica que después en el siglo XVI rompió Martín Lutero, y pues de ahí ya nacieron todos los demás, ¿verdad? Todas las sectas y todo esto. Pero si no existiera, ya no digamos la Iglesia Católica, si no hubiera existido ni siquiera Martín Lutero, este protestante no sería pentecostal, no sería evangélico. Es una falacia, es un sofisma querer separar el aspecto de la doctrina, quitando el aspecto de la antigüedad, quitando el elemento histórico. Porque la doctrina precisamente se sostiene por el elemento histórico. Y los apóstoles dan prueba. Pues mira, ya quedaron los 11 y los 11 es que prediquen la doctrina. No, para ellos fue necesario suplir a Judas y bajo ciertos elementos concretos, ¿eh? Entonces, pero bueno, aquí la cuestión está en que ellos van a tener problemas con lo de la antigüedad precisamente por lo que dice el Padre Sam, porque no pueden demostrar que históricamente están vinculados a la iglesia del primer siglo, por no quererme salir del parámetro que este compadre dijo. Además, hay que entender una cosa. El cristianismo, a comparación, porque uno de estos que le contesta pone el caso de los maometanos, ¿verdad? Para pensar, no se llaman ni maometanos, son musulmanes, que es diferente, ¿verdad? Entonces, que, bueno, no me quiero meter ahorita con el aspecto del Islam porque si no me voy a desviar, pero el punto está que en las demás religiones sí se predica una doctrina. Al menos nosotros católicos creemos que el cristianismo no es principalmente una doctrina, sino una persona. Ahora, esa persona nos dejó una doctrina y por ende la tenemos que obedecer, sí, pero ante todo y sobre todo, el cristianismo, la fe cristiana, es una persona, Jesucristo. Entonces, que me venga ahorita a poner la doctrina así solita, quita antigüedad, quita todo, o sea, como si estuviera así levitando nada más la doctrina como tal, pues no son ellos los que dicen que no es religión, que es relación personal con Jesús, etcétera, y ahora sí les interesa tanto la doctrina, que dicen que no religión, sin tomar en cuenta que los elementos de la religión son doctrina, culto y moral, y estos están como papagayos repitiendo y repitiendo, no es religión, es relación. Pues aquí este compadre parece que la doctrina sí le es bastante interesante. Obvio, porque aquel protestante que dice que él no es religioso, que no practica una religión, por lo tanto está diciendo que no tiene una doctrina, porque los elementos de una religión es doctrina, culto y moral, ¿verdad? Entonces por eso ven cómo son marrulleros, para unas cosas sí les aplica, para otras no, ¿verdad? Entonces, pero si el ADN de la Iglesia de Cristo está en su doctrina, no puedes necesariamente quitar el elemento traditio, histórico, tradición apostólica, sucesión apostólica, magisterial, etcétera. No lo puedes quitar.
no lo puedes quitar. Y también se te olvida de que antes que doctrina nosotros seguimos a una persona. Ahora bien, dice este protestante que solamente los evangélicos sí son la iglesia de Cristo, porque como la iglesia de Cristo, su ADN no está en la antigüedad, sino está en su doctrina, ellos sí viven de acuerdo a la iglesia del primer siglo. ¿En serio? Vamos a entrar para allá. Lo bueno que él solito se metió en el primer siglo, así que ya no me salgan con que a Chuchita la bolsearon, él solito se metió y ya no se vale rajar. Aunque generalmente hay muchos protestantes, incluido que generalmente se rajan y hacen marrullería y no cumplen la palabra, ¿verdad? Pero bueno, él acepta que es válida la doctrina. Vamos a poner los planteamientos para responderle. Vamos a ver si realmente su iglesia de él es igual a la iglesia del primer siglo. Dice que tiene que ser del primer siglo, pone ese rango y pone el rango de que venga de los apóstoles, ¿verdad? Que tenga la enseñanza de los apóstoles. Listo. Esos apóstoles, más específicamente San Pablo y San Juan, consagraron a un tipo llamado Ignacio de Antioquía, la misma ciudad en donde les llamaron cristianos a la primera iglesia primitiva. O sea que hasta nos viene bien este compadre, Ignacio. Nachito, si quieren decirle. Pues Nachito, Ignacio de Antioquía, en donde los llamaron cristianos, fue elegido obispo, fue ordenado obispo directamente por los apóstoles, discípulo directo de Pablo, de Juan, sucesor en el obispado de Antioquía de Pedro, porque Pedro estuvo en Antioquía, ¿verdad? Recibió autoridad de los apóstoles. Es del primer siglo. Recibió autoridad de los apóstoles. Ya está cumpliendo las dos cosas que este compadre me está poniendo para que supuestamente sea la iglesia verdadera de Cristo. Si fue elegida por los propios apóstoles, me imagino, y él da validez a los apóstoles, a menos de que diga que los apóstoles eran unos heréticos, y con eso ya se cae no solamente la fe católica, sino la de él y toda la fe cristiana. No, si lo eligieron los obispos, los apóstoles, significa que vieron el elemento de que fuera de acuerdo a su doctrina. O desde cuando los apóstoles hubieran elegido a alguien que iba a predicar lo contrario a lo que ellos predicaban. No, creo que un mínimo de sentido común es de que si este hombre fue elegido por los apóstoles, es porque los apóstoles creyeron que todo lo que él predicaba, que todo lo que él decía iba de acuerdo a lo que ellos hacían y predicaban. Y si por alguna causa dijeron, no, pero ¿qué tal si se descarrió? Empezó bien, pero se descarrió San Ignacio de Antioquía. Bueno, pues todavía había apóstoles vivitos y coleando. La muerte de San Ignacio de Antioquía ronda el año 98, después de Cristo. La muerte de Juan Evangelista también ronda el año 98. Así que Juanito, a lo menos, pudo haber corregido a Ignacio de Antioquía. Y reto a cualquier protestante que me diga dónde está aquella carta, aquel documento donde Juan, el apóstol del Señor, habiendo elegido previamente a Ignacio de Antioquía, dijo, no, ¿saben qué? Me arrepiento, se descarriló. A ver si encuentran ese documento. Pero en fin, entonces, elegido por los apóstoles no van a elegir unos heréticos, y si están en herejía, todavía había apóstoles en vida que pudieron haber corregido a Ignacio de Antioquía. Bueno, ahora sí, dicho esto, vamos a ver si la iglesia de este protestante es la del primer siglo, como él presume. Voy a leer algunas partecitas, solamente algunas partecitas de cartas de Ignacio de Antioquía. Este primer trozo se lo está diciendo a los docetas, que eran unos heréticos, ¿verdad? Dice San Ignacio de Antioquía: apártense los docetas también de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que, por su bondad, resucitóla el Padre. Así pues, los que contradicen al don de Dios mueren y perecen entre sus disquisiciones.
cuánto mejor les fuera celebrar la Eucaristía a fin de que resucitaran. Conviene, por tanto, apartarse de tales gentes y ni privada ni públicamente hablar de ellos. Pregunta: ¿la iglesia de este compadre protestante tiene Eucaristía? ¿Tiene una cosa que se inventaron generalmente para adormecer la nostalgia de los excatólicos de Eucaristía? Les dan una cosita llamada Cena del Señor o Santa Cena. Pero la primera iglesia creía en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. La real presencia de Jesús en el cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el pan y en el vino consagrado, se puede argumentar bíblicamente también, pero yo me iría ya por otro lado si le empiezo a respaldar. Pero bueno, si me quiere poner el aspecto de la primera iglesia, Ignacio de Antioquía, del primer siglo, ordenado directamente por los propios apóstoles, estaba diciendo esto. Y los apóstoles no condenaron esto. ¿Será porque la iglesia primitiva estaba en comunión con esto? Déjenme leerles otro pedacito. Poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo. No dice un símbolo de la carne, no, la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos, presbíteros, y con todos los diáconos, consiervos míos. De esta manera, todo cuanto hicieres lo haréis según Dios. Es decir, que si no tienes comunión con los obispos, los presbíteros, es decir, que dependen directamente de los apóstoles, los cuales lo ordenaron a el obispo de Antioquía, la ciudad en la que llaman cristianos, yo no sé si alguno de los líderes de este compadre está dentro de esta jerarquía que nos está hablando aquí Ignacio de Antioquía en el primer siglo. Yo no sé si su pastorcín está ligado históricamente a esta jerarquía. Solo aquella, dice también San Ignacio de Antioquía, solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida, que se celebra bajo el obispo o aquel a quien él se lo encargue, autoridad episcopal. No es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar ágapes. Por doquier aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia Católica. Primer siglo, Ignacio llama a la Iglesia Católica. Curiosamente, Ignacio de Antioquía, el primer lugar donde le llamaron cristianos, Ignacio de Antioquía llama a la Iglesia Católica. Es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas, dice San Ignacio de Antioquía. Quienes se separan de ella, se separa de Dios. Esto lo está diciendo Ignacio de Antioquía, el ordenado directamente por los apóstoles, el del primer siglo. Está diciendo que quienes se separan de esa iglesia eucarística están separados de Dios. Creo que ya le salió el tiro por la culata a este compadre. Voy a responder una última cosa. Dice mi compadre que no hay rastro de la primera iglesia pidiendo intercesión de los santos. Solamente saque ese tema, ¿eh? Ya un día voy a sacar un tema más desarrollado sobre esto, ¿eh? Y que porque ellos no interceden, le piden la intercesión a los santos, ellos son herederos de la primera iglesia que tampoco pedía la intercesión de los santos. ¿En serio? Creo que le faltan unas clasecitas de historia a este compadre. Hace tiempo le respondí al payaso Leito, un protestante también, sobre esto, dando datos falaces, mentirosos, porque eso es lo que realmente... Mira, si no estás de acuerdo con la iglesia, de acuerdo, pero no empieces con mentiras, con datos históricos mentirosos. Fíjense, aquellos que dicen que desde Constantino existió la iglesia católica, siglo I, e Ignacio ya le está llamando a la iglesia católica. Este es un llamado no solamente para los hermanos católicos, sino los hermanos protestantes. No se traguen las mentiras y las calumnias que sus pastorcitos
les dicen que de historia no saben nada. No saben nada. Entonces, dice que no hay intercesión. Mentira. Que le revise primero los gráficos que hay en catacumbas de la primera iglesia, evidentemente perseguida como tal. Va a encontrar una que otra imagen, ¿verdad?, de la Virgen o de Jesús como filósofo, o de Jesús, filósofo en el sentido judaico, o como Jesús buen pastor, etc. Hay una oración que hasta ahora las iglesias de Oriente quieren muchísima. Adivinen a quién, a la Virgen María. Se me fue la oración. Es: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Oración de la iglesia primitiva. Existe un papiro, inclusive, ¿verdad? Entonces, que no me venga, ya si se metió si ya él solito, si él se metió, que el rango tiene que ser el primer siglo y el rango tiene que ser con la enseñanza de los apóstoles, pues mira, aquí yo estoy manejando ese rango, no me estoy saliendo, que si me salgo todavía le va peor, ¿verdad? Esa iglesia que oraba esa oración a la Virgen, pues es la primera iglesia. Es la primera iglesia. Además, es interesante, y con esto cierro, es interesante ver que las iglesias que no tienen comunión con el Papa, pero que pueden probar sucesión apostólica, ellos sí pueden probar sucesión apostólica, como la iglesia copta, la iglesia ortodoxa, la iglesia siria, caldea, etc. Yo les invito, católicos y protestantes, a que busquen cómo viven la fe cristiana esas iglesias que pueden demostrar que vienen de los apóstoles. Investiguen todo lo que hacen, cómo su culto, en qué creen, cómo oran y todo eso, y acto seguido háganme el favor de compararla con la iglesia católica y con la iglesia protestante. Ustedes me dirán a cuál se parece más. Será mera coincidencia que las iglesias más antiguas, más primitivas, que demuestran sucesión apostólica, se parecen más a la iglesia católica que a la iglesia protestante. Se las dejo al costo. Dios les bendiga.